Muy bien, hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie de videoclases, videotutoriales de repaso de la asignatura de taller 3, de taller 4. Como ya me conocen, yo soy Oscar Duarte y acá tienen todos mis datos para cualquier contacto. Eh, en esta serie de videotutoriales vamos a estar haciendo un repaso de lo que viene a ser la plataforma Java o las herramientas de desarrollo de la plataforma Java, especialmente para el ambiente de aplicaciones web. Y en ese sentido, ¿por qué optamos por Java? Y principalmente por los siguientes aspectos. En primer lugar, la presencia de las herramientas Java o de la plataforma en la web, en las aplicaciones, en la construcción de aplicaciones web, en los estándares de las aplicaciones. Segundo punto, la libertad de la plataforma, la posibilidad de elegir entre una implementación u otra, una opción libre para desarrollar una aplicación escalable y flexible. Y además de eso, la gran cantidad de herramientas, de los IDEs, de los entornos de programación integrados que son de uso libre, así también de la cantidad de herramientas que se utilizan en torno a esos elementos como los depuradores, las librerías, las bibliotecas, las dependencias que están disponibles para el uso libre de cualquier persona, más aún con una finalidad pedagógica. Y además cabe señalar que Java posee el apoyo de las grandes organizaciones y la comunidad de programadores más grandes del mundo. Por eso, de alguna forma, con esto justificamos la utilización de la plataforma Java para el desarrollo de aplicaciones en la web. Todo muy bueno, pero hay que tener algo en cuenta. A pesar de la popularidad de Java, hacer desarrollo web con Java no es algo tan trivial. Se debe manejar muchos conceptos nuevos, como son los conceptos de serverless, los containers, los session beans, el concepto como las especificaciones JSP, el building, el deploy. Son conceptos que nos hacen a la arquitectura de la plataforma Java para el desarrollo de aplicaciones web y que son importantes que manejemos esos conceptos. Y hablando de conceptos, es importante que repasemos lo que ya conocemos Java. Sabemos que Java popularmente se lo suele dividir en tres grandes grupos, o sea, todo lo que viene a ser la plataforma Java. Tenemos la parte destinada a las aplicaciones embebidas y a las aplicaciones de celulares, que es la edición Java Micro Edition o Java JME. Luego tenemos la edición estándar, que es el JSE o Standard Edition, y también tenemos el conjunto de APIs y programas destinados a la construcción de aplicaciones corporativas, y que viene a ser el Stack Java Enterprise Edition o JEE. ¿Y por qué Java Enterprise Edition? ¿Qué es al final Java Enterprise Edition? Y nos dice, de alguna forma, cualquier aplicación que desarrollemos, posee sus propias reglas de negocio, que pueden ser más o menos complejas. A esas reglas de negocio le llamamos funcionalidad que una aplicación debe tener. Además de preocuparnos con las funcionalidades, debemos preocuparnos como programadores por crear la infraestructura, la compatibilidad, el desempeño, la concurrencia, la escalabilidad, la seguridad de las transacciones, el acceso remoto, la disponibilidad de web services, el gerenciamiento de hilos, el gerenciamiento de conexiones a base de datos, el caché de objetos, la reutilización de esos objetos, la concurrencia de esos objetos, el gerenciamiento de las sesiones web, todo esto teniendo un balanceo de carga. Y a todos estos aspectos, que no son aspectos funcionales de nuestra aplicación, pero que son necesarios para que la aplicación funcione, le llamamos infraestructura. Entonces, al desarrollar una aplicación, tenemos que ocuparnos de las funcionalidades y la infraestructura. En ese sentido, JEE establece una serie de especificaciones detalladas de cómo implementar el software de infraestructura. En ese aspecto, yo quiero que pongamos especial atención en la palabra
especificaciones, porque es una palabra clave que vamos a tener en cuenta. Java EE viene a ser una serie de especificaciones detalladas de cómo implementar el software de infraestructura, o sea, software que se van a ocupar de dar soporte a nuestra aplicación. ¿Y esto qué permite? Permite acoplar nuestra aplicación, o sea, las funcionalidades del negocio de nuestra aplicación de la infraestructura, y utiliza un modelo de capas en que una capa se sirve de los servicios de la siguiente y así por delante. Entonces, como el JEE nos ofrece especificaciones, nosotros podemos optar por implementaciones de diversos fabricantes sin preocuparnos por la compatibilidad. En ese sentido tenemos que diferenciar. El JEE ofrece una serie de especificaciones para cualquier tipo, o sea, para algún tipo de necesidad de infraestructura que tengamos en una aplicación. Esas especificaciones, una especificación en particular, se traduce en una implementación, acá también lo voy a señalar de forma especial, una implementación que es construida por el fabricante de software siguiendo las especificaciones. Esas implementaciones deben estar certificadas para que puedan, para que puedan ser certificadas deben cumplir con todos los requerimientos de la especificación y así garantizar la compatibilidad entre componentes. Y esto te da libertad por elegir una implementación más acorde a tu necesidad y según el modelo de negocio que quieras adoptar. Y el JEE viene a ser una serie de documentos en que están escritas las especificaciones, las JSR. Y algunas especificaciones de ejemplo que tenemos. El JSP, que es el Java Server Page, el Java Servlet, el Java Server Face, JSF, y que en particular estas tecnologías se usan mucho para el desarrollo web. Principalmente vamos a poner mucha atención en esas especificaciones porque va a ser a lo que hace el desarrollo de esta serie de videotutoriales. Luego tenemos las especificaciones para el Enterprise Java Bean Components o EJB, las especificaciones JPA, y después tenemos las especificaciones HAX Web Services, que es Java App Before XML Web Services. También tenemos las especificaciones de HAX REST, que sirven para la construcción de web server utilizando el paradigma, la arquitectura de aplicación en REST. Y tenemos también el particular el HAX Web Services para la infraestructura de aplicación en SOAP. También tenemos las especificaciones HAXBEP, que se ocupa principalmente de cómo serializar un objeto, o sea, la serialización de XML a un formato stand, a un objeto XML o algún formato intercambiable de información. También tenemos el Java Authentication Services, el JTA, el JMS para manejo de mensajes sincrónicos, el JNDI para espacio de nombre y objetos, y el JMX para administración de aplicaciones. Con esto lo que queremos hacer entender que al hablar de JEE estamos hablando de una serie de especificaciones que hacen a la infraestructura de una aplicación escalable, una aplicación corporativa. Eso no significa, eso hay que tener muy en cuenta, porque cuando nosotros dijimos que es al final el JEE es un documento de las especificaciones en sí, y al decir vamos a instalar el JEE, en realidad estamos diciendo que vamos a descargar una implementación de alguna especificación JEE y vamos a instalarla en un equipo, porque las especificaciones en sí se deben traducir en una implementación. Y una de esas implementaciones y especificaciones, una de esas especificaciones habla del
servidor de aplicaciones. Nos dice que el JEE es un conjunto de varias especificaciones que definen una infraestructura de la aplicación. Las especificaciones son realizadas en las implementaciones. Pueden existir diversas implementaciones para una especificación que se adapte mejor a un ambiente u otro, o de un fabricante u otro, y eso te da la libertad de elegir. Vos no estás atado a una implementación para una especificación. Y el papel principal de la infraestructura es servir a nuestra aplicación. Por eso esos conjuntos de implementaciones recibe el nombre de servidor de aplicaciones. Y un servidor de aplicaciones, existen diversos fabricantes de servidores de aplicaciones. Entre la mayoría, los más conocidos tenemos el Glassfish, que es por así decirlo, la implementación oficial de Oracle, el JBoss, que es un servidor de aplicaciones abierto, y el VA WebLogic, que también es un servidor de aplicaciones. Y estos servidores de aplicaciones implementan todas las especificaciones JEE, o sea, implementan el full stack del JEE. Otras implementaciones solamente se ocupan de una parte de esas especificaciones, o sea, son servidores de aplicaciones con una finalidad muy específica que solo implementan una parte de las especificaciones, solo provee soporte para una parte de esas implementaciones. El ejemplo es el Apache Tomcat, que es un servidor de aplicaciones que implementan solamente las especificaciones JSP y Serverless. Y a eso, en este caso en particular, él recibe un ProLife, que es Application Server Web ProLife, o sea, destinado específicamente a dar soporte a las especificaciones del perfil para aplicaciones web. También un concepto que debemos tener en cuenta al hablar de servidor de aplicaciones, tenemos que existe una forma o una clasificación muy particular de los ProLife, que viene a ser el Serverless Container o contenedor de Serverless. Y en el mismo sentido, decimos que Java posee varias especificaciones para el desarrollo del ambiente web. Y si nosotros podemos agrupar y dar soporte en un servidor de aplicaciones a solo las especificaciones del ambiente web, pero no todo el Java EE, nosotros estamos hablando de así como dijimos la otra vez, hace rato, un Server Application Web ProLife, o simplemente un Serverless Container o un Web Container, también es una forma de referirse a eso. Y ellos dan soporte a todas las especificaciones del ambiente web, pero no necesariamente a todas las especificaciones JEE. Tenemos como ejemplo el Apache Tomcat, que es un servidor de aplicaciones Web ProLife o un Serverless Container, el Jetty y el Serverless Container, el Google App Engine o GAE, que implementa parte de las especificaciones, pero no así todo el soporte para todas las especificaciones JEE. Muy bien, después de este repaso teórico, ya tenemos una serie de conceptos. Tenemos que tener en cuenta la preparación de nuestro ambiente de desarrollo. Para tener el ambiente de desarrollo en condiciones, tenemos que tener instalado el JDK. El JDK viene a ser el JDK que nosotros instalamos común y corriente en cualquier máquina, que corresponde al Java Standard Edition JDK. Tener instalada en este caso la IDE Eclipse para desarrollo JEE, principalmente tener instalado el plugin para desarrollo web, el WTP o WebTool Platform, que viene a ser la serie de herramientas de Eclipse para el desarrollo web. Y vamos a utilizar en este caso el servidor
web container o server container Apache Tomcat y vamos a crear nuestro primer proyecto y vamos a analizar un poco la estructura de ese proyecto. Bueno, si podemos continuar, tenemos en esta carpeta tenemos los siguientes componentes. Tenemos primeramente el JDK, que si ustedes ya están familiarizados con Java, es la herramienta que contiene las librerías y dependencias y compiladores para desarrollar en Java y debe estar instalado para la versión de su sistema operativo. En este caso yo estoy usando el JDK 6 para Windows de arquitectura x86 y tengo su instalable. En caso que ustedes tengan otra arquitectura o otro sistema operativo, deben instalar el correspondiente a su sistema operativo. Para instalar una aplicación, creo que por demás dar doble clic y darle el correspondiente siguiente y aceptamos todas las opciones y ya tenemos nuestro JDK instalado. Es importante que todos ustedes, cuando van a comenzar un desarrollo en la plataforma Java, no está por más decir ustedes que ya tienen experiencia en desarrollo Java o en el lenguaje Java, tienen que manejar el JDK. Para este video tutorial se da por sentado que ustedes manejan los conceptos de lo que viene a ser el lenguaje Java, la orientación de objetos y la instalación mínimamente del JDK para el sistema operativo con el cual van a trabajar. Muy bien. Además del JDK, nosotros vamos a utilizar el entorno de desarrollo integrado Eclipse JEE en la versión Kepler para Win32, que es mi sistema operativo. Para instalar Eclipse es tan fácil como abrir el descompactador de archivos y extraerlo a una dirección específica. Yo en este caso voy a crear una carpeta taller 4 y dentro de esa carpeta voy a extraer mi archivo que viene empaquetado. Otro detalle muy importante mientras esperamos que la aplicación extraiga nuestro entorno de desarrollo integrado. Un poco cerrar todo esto. Es que tenemos que tener instalado nuestro serverless container y decimos que el serverless container que vamos a utilizar es Apache Tomcat. Para los que acompañaron los videos de este canal, en la serie de videos de introducción al desarrollo web hemos estado realizando algunos desarrollos, o sea, montando un ambiente de desarrollo más bien para HTML, PHP, algo más básico, y instalábamos una herramienta que se llama Sham. Si ustedes tienen el Sham instalado, pueden acceder al Sham Panel Control. Y entre los varios servicios que tienen instalados el Sham, ustedes pueden ver que tienen, en este caso, el Apache Web Services, que es el servidor web en sí que está corriendo. Ahora yo voy a levantar mi servicio MySQL porque por algún motivo está detenido. Y yo puedo ver también aquí que tengo el servidor. En este caso no me dice que es un servidor, pero yo sé que es un serverless container, el Apache Tomcat, y que está detenido. Para los propósitos de este tutorial vamos a trabajar con el Apache Tomcat y él debe estar detenido porque nosotros no lo vamos a levantar directamente desde la utilidad del sistema operativo. Vamos a tratar de levantarlo desde nuestro ID, nuestro Eclipse, desde ahí manejar todo lo que es el funcionamiento de nuestro Apache Tomcat. Muy bien.
si tenemos Apache instalado, si tenemos el sham instalado, tenemos que tenerlo en estas condiciones desde la perspectiva del Apache, del sham panel control. Tenemos que tener el Apache web service corriendo y el MySQL corriendo en nuestra base de datos. Los demás servicios deben estar detenidos. Bueno, una vez que nos aseguramos que tenemos en estas condiciones, podemos, ya una vez finalizado la extracción de nuestro Eclipse, podemos acceder a la carpeta y con un doble clic lo abrimos. Es importante tener en cuenta que nosotros estamos utilizando el Eclipse, la versión que trae el soporte para Java Enterprise Edition o JEE. Y para que sepan, la herramienta Eclipse trae la posibilidad de añadir o quitar plugins, y algunas versiones ya trae especialmente con las herramientas ya instaladas. En este caso el Eclipse Kepler for Enterprise JEE ya trae las herramientas que nosotros necesitamos, por eso optamos por esa manera más fácil de tener a disposición nuestra IDE. Bueno, la primera vez que lo abrimos tenemos esta ventana, el welcome, podemos maximizar y cerramos. La vista que tenemos en nuestra herramienta es la que estamos acostumbrados ya con el IDE Eclipse. Es una vista donde tenemos nuestro panel de navegación, nuestro panel principal y nuestra pestaña de consola o configuración. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de perspectiva. En este caso, ¿y qué es una perspectiva? Una forma de ver un proyecto. En este caso trae seteada por defecto la perspectiva Java EE. O sea, nosotros estamos trabajando en una perspectiva Java EE que de alguna forma es la forma que la IDE organiza los accesos y los archivos para que yo tenga una vista más rápida a las herramientas de uso más frecuente. En este caso, si yo quiero cambiar mi perspectiva, yo tengo que darle simplemente clic en esta casillita y puedo elegir las perspectivas. Generalmente nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con la perspectiva Java tradicional, que aparentemente la diferencia es muy poca, pero algunas herramientas y la organización de los archivos es un poco diferente para dar más espacio a o sea, dar acceso más rápido a las herramientas de uso más frecuente. Por ejemplo, acá yo ya tengo solamente 3 pestañas, me falta la pestaña de consola y la pestaña de servidores. Voy a volver a mis perspectivas JEE y ya tengo acá más pestañas disponibles. Bueno, en la pestaña server, ahora un detalle muy importante. En las pestañas server que tengo disponible acá, voy a necesitar configurar mi servidor de aplicaciones, que en este caso es un serverless container, para que pueda ser manejado desde el Eclipse. Entonces yo me dice que no hay ningún servidor disponible, entonces le hago clic para crear un nuevo servidor. En este sentido me dice qué tipo de servidor es. Un Apache Tomcat, la versión 7 estamos utilizando. Le damos siguiente y me dice para indicar, acá me pone un nombre para que tome de referencia, y la instalación del Tomcat, y me da la opción de buscar o descargar la instalación, pero yo ya sé que tengo instalado el Tomcat a través del sham y que está detenido, entonces yo sé que ya tengo instalado el Tomcat en mi equipo y tengo que indicarle nomás su directorio de instalación. Y siempre recordando, en sham la instalación se realiza en mi disco local, la carpeta sham, y dentro de esa carpeta tengo que buscar la carpeta Tomcat. Una vez que selecciono la carpeta Tomcat, le doy a aceptar, dejo todas las opciones por defecto y le doy siguiente. Esta página para configuración de proyectos disponible, no tengo ningún proyecto ahora, y le doy finalizar.
Con esto ya tenemos nuestro servidor. Una pequeña configuración que yo suelo hacer normalmente, doble clic sobre el servidor. Yo acá me muestra en un formato más amigable, en un formato de opciones, todas las configuraciones que yo puedo hacer para la configuración de mi proyecto Tomcat. Yo suelo dejar todas estas opciones por defecto y le modifico para que use la instalación del Tomcat, la segunda opción. O sea, use la instalación de Tomcat para todas las configuraciones. Entonces él ya utiliza la misma instalación, no tiene que generar un directorio de configuración diferente. Bueno, y acá me trae los puertos que están funcionando. Entonces el por defecto es el 8080, lo dejo en esas condiciones y le voy a cambiar el nombre de mi carpeta de deploy. Él le añade un WTP web app y la carpeta generalmente de deploy es simplemente web apps. Con eso le doy control S para salvar este archivo de configuración, porque esto viene a ser un archivo de configuración. Una vez que tengo eso, puedo iniciar mi servidor. Elijo mi servidor y me habilita la tecla para iniciar el servidor. Apretando la tecla, haciendo clic sobre ella, comienza a lanzar mi servidor de aplicaciones. Me pide para permitir el acceso desde mi Eclipse, para liberar el puerto para que pueda usar, y me avisa que si le aparece otros avisos del que Java pide para usar un puerto, tienen que darle a aceptar para que puedan abrir las conexiones. Con eso yo tengo la pestaña consola y me avisa una serie de información sobre mi servidor, y al final me dice que mi servidor está corriendo, y en mi pestaña servidor yo veo que mi servidor está iniciado y está sincronizado. Significa que mi servidor ya está corriendo. Con eso yo ya tengo configurado todo mi entorno de aplicación. Bueno, ahora ¿qué nos toca? Nos toca probar eso. Como yo sé que está funcionando mi entorno de aplicación, simplemente yo necesito probar si mi aplicación está corriendo. Para eso yo voy hasta localhost, que es mi dirección de mi máquina, y qué puerto está escuchando mi servidor de aplicaciones, el puerto 80. Y en ese momento me aparece esta pantalla de configuración que es mi web service, que en mi web browser que está correctamente instalado el Tomcat, y me trae alguna serie de informaciones útiles. Pero ya tengo la certeza de que mi servidor está correctamente configurado para poder utilizarlo con mi Eclipse IDE. Bueno, y ahora me toca crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto yo simplemente doy la opción File, New, y elijo New Project. Y ahí me pide qué tipo de proyecto. Yo estoy desarrollando JE, pero específicamente yo estoy desarrollando para la parte web. Entonces tengo que buscar la opción web, y de entre las opciones web tengo que elegir Dynamic Web Project. Le doy siguiente y acá me dice un nombre del proyecto. Para el nombre del proyecto voy a elegir Hola Mundo Java Web. Voy a elegir un nombre, Hola Mundo Java Web. Tengo que asegurarme que el target runtime tenga elegido el Apache Tomcat. Dejo las opciones por defecto y le doy siguiente. En esta parte él me muestra que mi carpeta de código fuente va a ser la carpeta src, y que va a crear una carpeta de salida en la dirección build/clases. Le doy siguiente y me pide para confirmar el nombre del contexto de la aplicación y el directorio que contiene
los recursos accesibles desde el navegador, o sea, el Web Content Directory. O sea, y generalmente voy a dejar las opciones por defecto. Simplemente significa el contexto, es como la aplicación se refiere a sí misma, y el Web Content es el directorio desde el cual va a estar publicada la aplicación. Y algo muy importante, yo le voy a pedir para que me genere el archivo descriptor del deploy, que es el archivo web.xml, para que yo no tenga el trabajo de generar ese archivo en forma manual, sino simplemente al construir la aplicación él ya me genere ese archivo. Le doy finalizar y ya me crea el proyecto web, y ahí ya tengo mi proyecto correctamente construido. Si le doy para navegar en su archivo, me muestra una vista de organización propia de las perspectivas JEE. Tengo una vista para los web services, una vista para el descriptor de aplicación, el archivo descriptor de aplicación. Tengo una carpeta para recursos Java, y dentro de esa carpeta tengo la carpeta source, y tengo el paquete de librerías donde tengo todas las librerías, la dependencia que utiliza mi aplicación, que es las librerías de la Apache Tomcat, las librerías añadidas, que no tengo ninguna en este caso, la librería básica del sistema, y las librerías que yo pueda añadir en forma manual a través de añadiendo librerías jar a mi aplicación. Después tengo un descriptor de recursos JavaScript, un descriptor de deploy, una carpeta build donde va a estar la salida de las clases, y el directorio web content, que contiene todas las aplicaciones que van a ser publicadas en el servidor. Dentro del directorio web content tenemos una carpeta muy importante, que es la carpeta webinf, donde tenemos dos recursos: la carpeta lib, donde deben ir cargada todas las librerías que queramos añadir a este proyecto en particular, y el archivo web.xml. El archivo web.xml es el archivo descriptor de la aplicación, donde se puede configurar muchísimos recursos. Al abrir tengo una vista de diseño más amigable y una vista del código fuente. Muy bien, y lo que básicamente nos dice, nos trae toda la configuración básica de la aplicación, y nos trae la primera configuración. Acá si vemos, es un archivo web XML, es un archivo XML, y la primera configuración que tenemos acá, que nos dice que tenemos un welcome file list, y eso significa que tenemos una lista de posibles archivos de bienvenida. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros podemos configurar cuál es el archivo de bienvenida. En este caso, él va a buscar, tiene estas opciones, él busca estas opciones: index.html, index.htm, index.jsp, default HTML, default HTM, default JSP. Si no encuentra ninguno de estos archivos en la raíz de la aplicación, él devuelve un 404, recurso no encontrado. Pero básicamente esto él ya genera por sí solo el archivo web XML. Vamos a probar nuestro proyecto. Y un detalle muy importante: esta perspectiva es una perspectiva desde la perspectiva JEE. Si yo cambio a perspectiva Java, yo puedo ver que la organización es un poco diferente. Él solamente me marca la carpeta source, la carpeta web content, y los directorios físicos, la librería JRE y la librería Apache. Me presenta una vista un poco diferente, una organización muy diferente, un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo particularmente prefiero trabajar en la perspectiva JE, porque me da alcance a las herramientas de uso más frecuente de forma más rápida. Muy bien, podemos probar este proyecto. Para probar el proyecto lo seleccionamos, podemos elegir con el botón secundario, hacemos clic secundario y elegimos la opción Run y la opción Run on Server, para que podamos deployar un servidor. Nos permite elegir el servidor que queremos utilizar, en este caso el Apache Tomcat, que está corriendo en localhost. Yo voy a darle
chequear esta casilla para que siempre use este servidor para correr este proyecto. Le doy siguiente. Él automáticamente ya me configura el recurso que va a generar. Me dice que esto no se puede remover, sino que este es justamente lo que yo quiero configurar y deployar este proyecto, y le doy finish. Y acá me dice que va a necesitar reiniciar el servidor. Yo le voy a decir que reinicie cuando sea necesario. ¿Para qué? Para que él tiene que generar, compilar las clases, generar los archivos class y alzarlo hasta la dirección del servidor. Automáticamente él me abre el navegador interno de la página en localhost 800, puerto 8080 y el nombre de contexto de la aplicación, y me devuelve un 404. ¿Por qué? Porque yo creé el proyecto en crudo. Si yo quiero probar esto en otro navegador, yo simplemente agarro y pego esto y me devuelve, me ejecuta la aplicación y me devuelve 404 porque él no encuentra ningún recurso a mostrar. ¿Y por qué está sucediendo eso? ¿Por qué? Porque yo no, dentro de mi carpeta web content, yo tengo que acordarme. La carpeta webinf y metainf son inaccesibles desde una localización externa. Pero dentro de web content él tiene que buscar los recursos a mostrar, y esos recursos están configurados en el archivo web.xml a través del welcome file list. Como yo no tengo indicado ningún archivo de bienvenida, él simplemente no encuentra ninguna opción válida. Él busca index.html, index.html, default, JSP, y no encuentra ningún archivo, entonces devuelve 404. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito crear un archivo para que sea mi archivo de bienvenida a mi aplicación, para que no me muestre este error 404. Le doy new HTML file y le doy el nombre de bienvenido.html. Yo veo que acá estoy dentro del proyecto y él me elige automáticamente la carpeta web content, donde es la carpeta que generalmente se exponen los recursos que van a ser accedidos desde el navegador. Me dice qué template usar para generar mi archivo. Yo voy a usar el template HTML5. Le doy finalizar y él me genera esta página HTML. Ustedes que están acostumbrados a HTML ya identifica su estructura y me pide para un título: bienvenido a la programación Java Web. Y en el body vamos a colocar: hola mundo Java Web. Muy bien, con esto yo necesito configurar en mi descriptor de aplicación cuál es el archivo de inicio, cuál es mi archivo frontal que va a cargar al invocarse la aplicación. En este caso yo voy a borrar todas estas entradas y voy a dejar solamente una entrada, pero mi archivo no se llama index.html. Yo puedo incluso configurar esto para cada proyecto de forma diferente. Bienvenido.html. Con eso yo ya configuré mi proyecto y yo puedo relanzarlo. Entonces acá en mi opción de play yo tengo acá mis proyectos recientes: hola mundo Java Web, y yo le puedo dar nuevamente play. Él me va a avisar que él va a reiniciar el servidor para poder hacer el despliegue de la aplicación, y ya me muestra mi archivo, mi hoja, mi index.html, o sea, mi archivo de bienvenida.html, sin la necesidad de escribir ese recurso en el navegador. Por supuesto, si yo quiero escribir en el navegador, él me muestra la misma página, pero él ya sabe que esa página es la que tiene que cargar por defecto. Y algo muy importante, yo les dije que los demás archivos están protegidos. El archivo web, si yo le doy la intención de ingresar a webinf, automáticamente él me bloquea devolviéndome 404. Muy bien, eso es todo por hoy. Ya tenemos nuestro ejemplo de bienvenida y ya sabemos cómo configurar nuestro archivo frontal de nuestra aplicación web. Mínimamente ya tenemos una aplicación Java Web funcionando, haciendo uso de la infraestructura que nos proporciona nuestro serverless container.